Lo que yo he ido preparando más que nada es un poco para hablarles sobre las reflexiones que se están llevando en torno a las nuevas tecnologías y los derechos de la infancia, no solo derecho al acceso a la educación, que es también uno de los factores que más estamos discutiendo ahora a nivel global, sino a todos los derechos que involucran la seguridad digital, la era digital y los derechos de la infancia como tal. Un poquito para ver el orden de lo que vamos a llevar, vamos a hablar del estado de las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación y las nuevas tecnologías, el derecho a la educación, que está un poco envuelto, como les decía, en varios derechos que tenemos que contemplar en este estado, el estado actual de la educación en Bolivia, donde sí voy a pedirles un poco más de interacción, y la protección digital en la niñez. Este último como algunos pasos y pautas que podemos hacer no solo en términos de políticas públicas o leyes que ya podríamos o no tener en distintos países o en la región, sino también cómo hacernos responsables desde el rol de educadores y sociedad civil hacia este aspecto. Yendo hacia el estado de las TICs, como ustedes saben, especialmente ahora con la cuarentena, la pandemia y posiblemente de acá a un futuro, vamos a tener mucho más avance en las tecnologías de educación, en las tecnologías de renovación de las TICs y en todo el avance digital, la era digital, como lo pongo en esta presentación, ya tiene como mucha omnipresencia en la sociedad actual. Ya no podemos imaginarnos, para bien o para mal, ver al mundo sin algo digital, vernos en el mundo sin una conexión digital o comunicarnos a través de nuestros celulares, computadoras, tablets, etcétera, etcétera. Cada vez esto está evolucionando muy rápido y en medio de la pandemia esto ha dado un giro muy grande, ¿no? Se han aprovechado mucho las nuevas tecnologías y al mismo tiempo se han ido abriendo barreras. Justamente estas desigualdades del acceso de las TICs forman parte especialmente de la geografía latinoamericana. En la región hay casos muy graves de brechas digitales, no solo en términos de acceso, sino también de conocimiento y en temas intergeneracionales al respecto. Y su rápido desarrollo también hace, como les decía, que podamos aprovechar oportunidades y al mismo tiempo no nos estemos dando cuenta de los riesgos que implican esto. Muchas de las conversaciones que se tienen con muchas personas, en especial personas adultas, están alrededor del miedo y el peligro que tienen las nuevas tecnologías. Sin embargo, mi intención en esta reflexión es también aprovechar e invitarles a que vean esto como una nueva oportunidad para que ustedes exploren y experimenten su capacidad y creatividad al momento de utilizarlas. Hablando un poco y avanzando sobre el tema de educación y el tema de derechos en los niños, niñas y adolescentes, se encuentran varios aspectos y varias esferas, ¿no?, de las que podemos hablar. No solo dándole una mirada en Google, como primer paso, buscando en Google, sino también de muchas observaciones y operaciones que se hacen alrededor del mundo. A veces creemos que los problemas tecnológicos o los problemas de acceso a la educación solo están pasando en Bolivia o solo pasan de manera grave en Latinoamérica. Y si hay algo que nos ha mostrado la situación actual es que todo el mundo no estaba preparado para los cambios en esta era digital. Sin ir más lejos, hace un par de meses en Holanda, que es la sede de la fundación donde yo trabajo, se estaban haciendo una serie de peticiones con muchas instituciones, incluyendo en la que trabajo, para que se vuelvan a abrir las clases presenciales, para que se vuelva a tener un acceso a las clases presenciales, porque la brecha digital, como les decía, en conocimiento y acceso está en todo el mundo y lastimosamente
está afectando mucho los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este recuadro que les muestro, y voy a agrandarlo un poco más, perdón, tal vez no tanto. Ahí. Como pueden ver, UNICEF, yo les invito también a que vean mucho páginas de instituciones en defensa de los niños, niñas y adolescentes, que está la Conferencia de los Derechos de la Niñez, está UNICEF y varias otras instituciones que hacen como recapitulaciones de lo que necesitamos tener en cuenta cuando se habla de derechos humanos y recapital también el sentido de tener el sistema de investigación. Ustedes como maestras y maestros saben cuán importante es tener bases de investigación para ir avanzando en propuestas. A esto hay un listado de derechos que son muy importantes al término de hablar con las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Uno de esos es el derecho al acceso de información sin discriminación. Y obviamente discriminación no solo tiene que ver con el rango etario, sino también con el sexo, los recursos económicos, la nacionalidad o el lugar de residencia. Y ese es un derecho que se aplica con mucha fuerza hacia los niños y niñas con ciertas discapacidades. El derecho a la libre expresión y asociación, es decir, que ellos, los niños y las niñas, deben buscar, deben recibir y también deben ser capaces de difundir las informaciones y las ideas. A veces, y es algo que se ha ido notando mucho, es que en estas clases, por ejemplo, que hemos ido teniendo de Zoom, este derecho a la libre expresión y asociación es muy difícil porque es un maestro o maestra frente a la computadora y no sabemos realmente si los estudiantes están en la sala, si nos están atendiendo, si están conformes con eso y cómo ellos también pueden asociar y cómo ellos también pueden comunicarse unos a otros para discutir el tema de que se está hablando. El siguiente punto es el derecho de los niños y niñas a ser consultados y a dar su opinión cuando se apliquen leyes o normas sobre el Internet que van a ser afectados. Esto es un episodio y un capítulo muy importante en todo el mundo, ya que no se considera a los niños como sujetos de derechos o como personas que pueden emitir sus opiniones al término de hablar de ellos. Y la pregunta aquí va hacia nosotros, ¿cómo podemos hablar de niños, niñas y adolescentes y sus derechos si ellos no están involucrados, si ellos no son parte de ellos? En nuestro caso, en Bolivia, tenemos comités de niños, niñas y adolescentes que fungen como autoridades locales y departamentales que deberían ser tomados en cuenta. Estos comités están preparados y tienen personas preparadas para también hacer gestión pública y para incidir en políticas públicas. El derecho a la protección contra la explotación, el comercio ilegal y la violencia de todo tipo es algo que es muy importante cuando tenemos que hablar de seguridad digital. El derecho al desarrollo personal, a la educación en todas las oportunidades, en las tecnologías, el derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Hay grandes debates, por ejemplo, cuando estamos hablando sobre los alumnos o las alumnas que tienen que mostrarse, ¿no? Que tienen que mostrar su imagen en la clase de Zoom para saber que ellos están presentes o que están prestando atención como una forma de control. Si bien es algo que se ha ido optando, no necesariamente es lo más correcto. La intimidad de las personas tiene que ser protegida ante todo y son las mismas personas que tienen que decidir mostrar o no su identidad. El derecho al esparcimiento, el derecho a la responsabilidad de orientar a sus hijos e hijas de manera responsable, y ahí es donde los padres o tutores entran como mediadores y también se van desarrollando algunas sugerencias sobre las TICs hacia los gobiernos que tienen que trabajar para romper esta barrera entre países ricos y pobres y entre las circunstancias socioeconómicas que pueda tener el mismo país.
Por último, el derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías para avanzar hacia un mundo más saludable, pacífico, solidario, justo y respetuoso con el medio ambiente, en el que se respeten todos los derechos de las niñas y los niños. También tenemos que estar conscientes de que el cambio climático y la afectación que estamos dando al medio ambiente desde el uso de tecnologías se está acrecentando mucho más durante esta pandemia, aunque hay muchos debates que dicen que no. Para hablar un poco sobre la educación y derechos en la era digital, y ya pasando un poquito hacia la acción, quería conversar con ustedes sobre estos 3 puntos que vamos a tener como reflexión colectiva, pero antes entender que las TICs, las tecnologías de información y comunicación, son herramientas que posibilitan el desarrollo de capacidades cognitivas en ámbitos sociales, políticos y económicos. Este enunciado que les doy es uno muy importante y está comprobado de que ninguna niña o niño o adolescente se ha vuelto, por ejemplo, más flojo o más floja al usar las nuevas tecnologías de comunicación y de información, o pierde el tiempo, que a veces son enunciados y frases con mucho estereotipo que hacen que también uno tenga mucho rechazo a las tecnologías, ¿no? A las nuevas tecnologías. Lo que sí se ha comprobado es que niñas, niños y adolescentes sufren bastante aislamiento y sufren bastante peligro, el doble de peligro de lo que podrían sufrir en entornos presenciales, por así decirlo. También los especialistas en la materia están coincidiendo que hay muchos efectos positivos eh, sobre los niños con la nueva era digital y con el uso de Internet. Sin embargo, aquí yo pongo un icono de atención, así sea muy digital de mi parte, porque estas oportunidades y estos efectos positivos no se dan de una manera orgánica, no se dan solo porque un niño ha entrado a internet y ya sabe cómo buscar algo o ya sabe cómo programar algo, que ahora también les resulta muy fácil, ya tiene un efecto positivo, ¿no? Todos los efectos positivos tienen que ser mediados, no controlados, pero sí mediados por adultos, tienen que ser mediados para explotar las capacidades de los niños. Y también estas oportunidades hacia ustedes como maestras y maestros pueden ser explotadas de una manera intergeneracional. Es decir, si ustedes tienen o trabajan con personas adolescentes, ustedes mismos pueden explotar las capacidades que ellos ya manejan en redes sociales o en plataformas. Una de esas, por ejemplo, es TikTok. Imagínense que ustedes puedan pedirles a ellos, en caso de que no sepan, cómo manejar un TikTok y cómo hacer posible que su cuenta de maestras o maestros de TikTok sea exitosa. Ustedes están involucrando a los adolescentes de una manera horizontal en la toma de decisiones y al mismo tiempo están aprovechando el conocimiento que ellos tienen para hacer un intercambio de información y un intercambio de comunicación bastante interesante. Sin embargo, ante estas brechas de la nueva generación y las oportunidades que podemos ver donde las etiquetas y un poco los rangos deben de cierta manera desaparecer, existen ciertos pasos que quiero complementar para poder tener más acción con ellos y tener más responsabilidad dentro de un entorno social, ¿no? Una responsabilidad como sociedad civil. El estado actual en Bolivia, no quise entrar en mucho detalle porque ustedes y mi colega, el que va a continuar, tiene mucho más conocimiento sobre esto y también porque es algo que ya lo conocemos. Ya conocemos que la educación digital desde la pandemia en Bolivia ha sido tomada con muy pocas precauciones y también ha sido tomada con la ligereza que sí correspondía al caso.
Sin embargo, no ha habido un poco más de profundidad o esfuerzos reales a que niñas y niños y adolescentes en Bolivia tengan una oportunidad real y accesos a las condiciones de la mayoría de las personas. Tenemos muchos videos, noticias, casos donde los niños, las niñas tienen que subir hasta un cerro súper lejano para recibir señal y así poder tener un poco de la señal de educación. Hemos visto casos, fotografías donde niños junto a sus padres, comerciantes, están pasando clases en la calle con un celular, familias que no tienen posibilidades y recursos para tener más de un equipo móvil que disponga de internet. Eh, Han habido ciertos acuerdos desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, con la telefonía Entel, han habido algunas instituciones que también se han puesto manos a la obra. Sin embargo, las políticas públicas que estamos viendo son bastante escasas, ¿no? No responden el estado y la necesidad que tienen los adolescentes, niñas y niños para eso. Y obviamente, como les decía, en consulta con autoridades adolescentes, eh, el acceso es casi nulo, ¿no? Dependiendo obviamente con cada municipio, con cada departamento o gobierno autónomo, pero si hubieran incluso cifras para medir esto, estaríamos en niveles muy bajos y con niveles muy peligrosos de la vulneración de los derechos, en especial el derecho de educación de los niños y niñas. Solo para cuadros comparativos, pude obtener un cuadro que es hasta el 2012, que se hizo una encuesta eh, promedio a países de Latinoamérica, 12 países, sobre el acceso a un computador, a internet o a teléfonos móviles en hogares para niños y niñas de 6 a 12 años y también de 13 a 18 años alrededor del 2012. Y como pueden ver, Bolivia, eh, el que está acá, en el tramo etario de 6 a 12 años, 82 niños tenían un acceso al teléfono móvil. Con estos datos me refiero a que un niño tiene un completo acceso a un teléfono móvil, es decir, eh, este niño tiene un teléfono móvil. Esta prueba es alrededor de una encuesta de más de 1.012 niños. Sin embargo, de estos 82, solo 18 tienen un acceso al computador, a una computadora, y en el 2012, solo 5 de todos estos niños realmente podía tener un acceso al Internet. Los datos de niños o ya adolescentes no son muy diferentes. 87 de ellos tenían acceso a un teléfono móvil, 24 a un computador y 7 a Internet. Esta brecha digital nos muestra muchas cosas, no solo que no pueden acceder al equipo tecnológico para poder operativizar en la tecnología o con la tecnología, sino que también pueden tener mucho desconocimiento. Ese es otro mito que aparece en nuestras conversaciones, que creemos que solo las personas adultas mayores, no saben cómo manejar la tecnología. Y esto es muy falso. He estado en muchas ferias de concientización donde de manera digital y para aprovechar el uso de nuevas tecnologías, en diferentes instituciones creábamos aplicaciones, creábamos juegos, creábamos cualquier tipo de uso en los celulares porque era más rápido, era juvenil, era dinámico, etcétera, etcétera. Y todos creíamos que esto podía ser como un gran éxito. Sin embargo, en las ferias, al momento de decirles a los adolescentes, solo tienes que descargar esta aplicación, este juego, esta información en tu Play Store o en tu App Store y solo tienes que utilizarlo para esto y te vamos a regalar internet, aquí hay un punto libre de Wi-Fi para que tú descargues. Muchos de los adolescentes no sabían cómo hacerlo y les decíamos, no, tienes que ir a tu App Store, a la aplicación para descargar las otras aplicaciones que están en los móviles. Y ellos decían, no, no, no sé cómo usarlo, porque cuando yo compraba mi celular o cuando mi papá compraba mi celular, ya venía incluido el Facebook, el TikTok y demás.
Claro, esto va cambiando mucho, realmente día a día, cada vez las personas aprenden mucho más y con mucha más rapidez, pero el desconocimiento del uso, el buen uso, el manejo, la seguridad es muy escaso también en adolescentes. Por ejemplo, redes sociales. Son muy pocos adolescentes que saben cómo configurar la privacidad de sus cuentas. Y justamente es el público más vulnerable en los temas de violencia digital, de acoso digital, de vender también sus imágenes, etcétera, etcétera. Y como es un mundo nuevo, que tampoco tenemos nosotros mucha legislación ni políticas públicas, es mucho más difícil generar articulaciones de leyes o políticas públicas o que esto realmente se vuelva un tema de problemática social. Como veían acá, un poquito para ir avanzando, en las normativas manuales y consideraciones había puesto 3 carpetitas, que son un poco la iniciativa que quiero ofrecerles para ir avanzando. ¿Qué es lo que nosotros como sociedad civil, como colegio, como institución, como profesores, como grupo de personas que va a trabajar con niños, niñas y adolescentes, debería considerar al momento de ejercer clases, actividades o cualquier reunión digital que involucre a menores de edad? Uno es conocer todas las normativas internacionales que están enmarcadas en la Convención de Niños, Niñas, Adolescentes, los derechos internacionales de la niñez y los derechos de niñas, niñas, adolescentes, el Código Niña, Niño, Adolescente, que si bien no está contemplando el sistema digital, contempla muchos de los derechos que sí pueden ser violados de manera digital. Así que es muy importante tener un sentido crítico de qué es lo que ya tenemos. Las normativas nacionales, las normativas locales, que son las que han ido trabajando y jalando un poco más las realidades digitales que vive cada municipio, cada departamento en Bolivia. Y también asumo que en este plano de normativas ustedes pueden ver si tienen en instituciones, colegios, institutos, etcétera, etcétera, algunas normativas particulares de convivencia pública en aulas que ustedes puedan trasladarlo al nivel digital. ¿Cuáles son las consideraciones que siempre se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer normativa o al momento de elevarnos, digamos, a la nube, que es el mundo digital? Son la accesibilidad. ¿Cuántas personas realmente cuentan con un teléfono móvil, un computador, si nuestros contenidos están adaptados a esta accesibilidad, si no tienen, qué hacemos, etcétera, etcétera? Conocimiento. Realmente estas personas saben, y no solo las personas que van a ser favorecidas con la actividad, es decir, no solamente el alumnado, sino los profesores saben manejar esta plataforma. Hay algo que yo agradezco y aprecio mucho de todos ustedes, maestras y maestros, es que justamente en esta pandemia ustedes han tenido que volcar completamente a lo digital, cambiar el sistema en el que ustedes tal vez estaban muy acostumbrados a llevar y hacer de todo, inventarse de todo para que sus clases sean más divertidas, más dinámicas, para que ustedes también sientan que hay una suerte de ida y venida con la información. Yo sé que es muy distinto estar en un aula y ver quiénes están atentos, quiénes no, quiénes están pasando por circunstancias difíciles o no, y cómo realmente llevar este factor humano, ¿no? Estas capacidades humanas. Sin embargo, en el Zoom es muy difícil y entiendo también la problemática que cuando alguien dice han entendido, hay un silencio digital y alguien así se apiade y diga, sí, listen, ¿no? Entiendo eso. Sin embargo, es justamente el conocimiento que ayudaría mucho a que se rompan estas brechas, ¿no? Hay un montón de aplicaciones, hay un montón de iniciativas que se pueden utilizar en clases, que se pueden ahora también renovar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que solo necesitan ese impulso al conocimiento, a prepararse antes de hacer la acción. Y la operatividad. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen para las clases? ¿Cuánto tiempo ustedes tienen para la reunión? ¿Cuán efectivas pueden ser estas cosas? ¿Cuán dinámicas pueden ser?
atreverse realmente a descubrir, a navegar en Internet, a navegar en la nube, a tener plataformas eh, que pueden buscar fácilmente en cualquier sector y hacerse aliados sobre todo ahora de las redes sociales, ¿no? Si ustedes ven Instagram, si ustedes ven TikTok, que parece que son solo cosas de adolescentes, hay un montón de manuales que pueden utilizar para mejorar la calidad de la comunidad digital. Y un poco hablando hacia los manuales y hacia las acciones, algo que nos falta mucho es sellar y rayar la cancha, como dicen, ¿no? Poner las reglas de juego. Es muy importante que ustedes se esfuercen en hacer manuales de manejo de plataformas digitales, manuales de manejo de cualquier instrumento digital o tecnológico que estén haciendo. Uno, porque pueden ser un gran ejemplo para otras redes. Dos, porque hay un montón de manuales también que se ofrecen en Internet y porque gracias a eso ustedes van a poder marcar un inicio y un fin y van a poder de alguna manera resguardarse también en las normativas consensuadas que hagan. No se olviden que estos manuales de conducta, operativo, de manejo y políticas internas de protección, bajo los derechos que les había leído y mencionado, tienen que ser también consultados con jóvenes. Yo creo que este es un momento y una oportunidad muy grande para romper la brecha intergeneracional, para que nosotros como adultos podamos ver las posibilidades y capacidades que tienen las personas jóvenes, niños y niñas también, de conocer críticamente el estado digital y ellos de saber la experiencia que podemos tener los adultos y cómo llevar a cabo muchas más cosas, ¿no? Es una oportunidad para realmente conversar y generar mejores maneras de comunicarnos. Las alianzas son importantes, son muy importantes, alianza conjunta de vecinos, alianza con padres de familia, alianza con instituciones. Yo creo que si comenzáramos también a ver, y esta es una postura crítica que les ofrezco también discutir, comenzáramos a ver que todas y todos somos responsables de la educación, el acceso a la educación de los niños y veamos la importancia que tiene, la gran importancia que tiene, haríamos mucha incidencia social. Técnicamente obligaríamos a las instituciones de telefonía, a las instituciones que venden móviles, etcétera, etcétera, a hacer responsabilidad social empresarial y a generar alianzas con colegios, ¿no? A generar alianzas con instituciones para que esta brecha digital se vaya cerrando, hacer alianzas con grupos, colectivos que manejan mucho temas de derechos digitales aquí en Bolivia, como la Fundación Internet Bolivia, eh, las fundaciones en las que estamos participando ahora, que nos tienen como invitados, hacer este tipo de charlas, estas alianzas, justamente estas charlas que están teniendo son parte de estas alianzas, ¿no? De reflexionar críticamente que todas y todos somos responsables y de esa manera también incidir en las políticas públicas que sí son responsabilidades del Estado, de los gobiernos municipales. Y las acciones obviamente tienen que ver mucho con la voluntad de conocer más, la voluntad de ser más creativas, más creativos y así seguir mejorando la era digital que como les decía, ha dado un inicio por mucha necesidad, pero ahora también está dando nuevas maneras de interactuar, nuevas maneras de seguir adelante. Eh, Les dejo un poquito esta reflexión para terminar, que habla justo en la Convención de los Niños, de los Derechos de la Niñez, que dice, las niñas y niños son sujetos de derechos a los que se les debe una protección integral en lo económico, social y cultural, guiándolos para que hagan uso de las oportunidades y ventajas de ser parte del mundo digital globalizado. No se olviden que entrar al mundo digital es ver justamente el mundo con muchos ojos abiertos, con muchas puertas abiertas, y hay que saber aprovecharlo porque está para todos y todos. Muchas gracias.
Ujú. Efectivamente han cambiado mucho, en especial estos dos últimos años, ¿no? 2021, estos datos ya capaz y han anulado mucho de la accesibilidad. Lastimosamente, no tenemos datos actualizados, no se han hecho nuevos estudios que vean la accesibilidad a las comunicaciones. Por ejemplo, si no me equivoco, hace 2 años o 3 se hicieron estudios de accesibilidad y acceso a Internet en Bolivia y eran bastantes, ¿no? Ya era un 60% de personas en Bolivia que estaban utilizando Internet y que estaban con acceso al menos a una telefonía móvil. Sin embargo, esos datos que les mostraba, lo interesante es que comparaban, ¿no? Si bien el 60% de Bolivia tiene Internet, perdón, utiliza una herramienta con Internet, ¿cuántos de ellos realmente lo tienen para sí mismos? Y de esas personas, ¿cuántas gozan con accesibilidad de Internet ilimitada? Que justamente también son las cosas que hemos ido viendo en la realidad de la cuarentena, ¿no? Que son 3 hermanitos que solo tienen un celular y esa sí se abre una brecha digital más allá del acceso que puedan tener. Todas las instituciones, por norma, tienen un área de responsabilidad social empresarial, todas las instituciones privadas. Es muy importante, como les decía, estos pasos que les mostré son pasos que ustedes pueden incluso formular para hacer propuestas, propuestas con telefonía, indicar cuántas personas, por ejemplo, en un colegio tienen internet, cuántos alumnos tienen internet, qué es lo que ustedes quieren proponer, qué estudios han visto, cuáles son las necesidades del público al que ustedes tienen y qué proponen también, ¿no? La propuesta siempre es importante. Como les decía, entender que la brecha intergeneracional ahora es una oportunidad para anularla, va a hacer que sus propuestas también sean mucho más interesantes. Hasta ahora, por ejemplo, no hay alguna propuesta que yo haya escuchado donde adultos y niños de alguna unidad educativa, de alguna institución, estén preparados para hacer algún programa de intercambio de conocimientos o cosas así. Y las telefonías, las empresas también que venden celulares, que tienen acá sedes, siempre están muy interesadas en esas propuestas pequeñas, siempre les gusta mucho porque pueden hacer grandes ejemplos con lo que ustedes tengan. Así que lo primero es no tener miedo al éxito y realmente ir buscando mucho más, ¿no? Ir viendo más allá. Todas y todos somos sujetos de derechos, pero también somos sujetos de deberes. Así se construye una sociedad, ¿no? El derecho de uno comienza cuando termina el del otro y sucesivamente. Sobre lo digital, hay ciertas responsabilidades que se marcan en cada normativa. Como les explicaba, alrededor del mundo existen estos derechos internacionales, estas convenciones, etcétera, etcétera, y cada vez en las localidades existen manuales y normativas de uso. Por eso hablaba de la importancia de tenerlas. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, también es parte de un movimiento que se llama Act Together. Ese movimiento está en 4 países y a veces hacen, bueno, no a veces, ya mucho, hacemos actividades digitales. Cada vez que hacemos actividades digitales, conferencias, talleres, etcétera, etcétera, tenemos como normativas de protección y también tenemos al momento de registrarse en la actividad una normativa que las personas van haciendo clic o van respondiendo que aceptan al momento de participar. Por ejemplo, si no quieren ser parte de la publicidad de lo que estamos haciendo, si quieren que se vea su identidad, las normativas de convivencia comunitaria que tenemos, etcétera, etcétera. Esos también son los deberes que debemos corresponder, pero que tienen que involucrar mucho la aceptación y la participación de la otra persona. Es decir, en este caso los niños y las niñas también tienen que saber que a qué se atienen al momento de recibir algo. Eh,
Yo considero que mucho el resguardo a la intimidad, lo que les decía, ¿no? A veces por controlar las clases de Zoom estamos diciendo, no, es que tienes que mostrarme que tú estás en la clase, mostrarme tu video, sí o sí. Imagínense si en esta conferencia lo hacemos. Muchas de las personas que tienen aquí solo los nombres y con todo derecho hasta se sentirían ofendidas porque no es la manera, ¿no? No puedes intervenir así en la privacidad de las personas. ¿Por qué lo harías con menores de edad? Otro de los derechos, obviamente, es el acceso a la educación. Si ahora vamos a comenzar o ya hemos comenzado a tener educación digital, ya estamos coartando el derecho a la educación de muchas niñas y niños en el país que no tienen acceso, no solo porque no tienen un celular o una computadora, sino porque el internet no llega y la señal no llega. Hace una semana yo estaba en Charazani y mi celular estaba muerto, no tenía señal. Imagínense cómo los niños, niñas de ese lugar tienen que hacer cosas, ¿no? Entonces ahí también las alianzas no solo son con las telefonías, sino radios comunitarias, el Estado, el municipio, que son cosas que sí nos corresponden defender mucho. Tener la imagen de un niño sin el consentimiento de algún tutor y saber a qué está expuesto ese niño. Existe el grooming, que es el acoso digital también. De adultos existe el hacking a las cuentas. A veces los niños, niñas comienzan a hurgar mucho la computadora y están entrando a juegos, están entrando a cosas que parecen así. Si tuvieras 30 años, ¿cómo te verías? Y a veces estas aplicaciones te piden muchos datos, que tú ingreses muchos datos. Y entiendan que incluso las redes sociales viven de nuestros datos, ¿no? Les estamos regalando nuestros datos para que ellos ganen dinero de esos datos. Entonces, si un niño o niña no está plenamente seguro y consciente, y mucho menos nosotros, a qué se está absteniendo al brindar su dato, estamos dando toda la información y estamos abriendo una puerta muy peligrosa a lo que pueda tener. Las personas pueden acceder al IP, que es un poco como la dirección de las computadoras, y directamente hackear las cuentas, o pueden entrar y sacar mucha información, etcétera, etcétera. También hay niños, niñas que ya tienen tal vez en la computadora de los adultos las cuentas de crédito insertas y pueden ir comprando un montón o pueden sufrir estafas también en el mundo digital. Así que sí, son varios los riesgos que tienen.